Decisiones judiciales e inteligencia artificial. Cuando quieras, tienes la palabra. Gracias. Muy buenos días a todos y todas. Quiero inicialmente darles las gracias al doctor Lorenzo, a Walter, por permitirnos que se abran las puertas de la Universidad de Salamanca para nosotros siempre. A la doctora Diana Ramírez, porque más allá de su obra en el derecho procesal colombiano, cada vez que nosotros mencionamos o pensamos en el doctor Miquel Tarufo, pensamos necesariamente en Diana Ramírez. Gracias por invitarlo a nuestro país. A mi maestro Carlos Colmenares, porque sin su formación definitivamente yo no estaría hoy aquí con ustedes. Quiero comenzar mi exposición contándoles una historia colombiana. El 15 de julio del año 2022, la Corte Constitucional Colombiana expidió una sentencia que fue calificada como la sentencia más linda del mundo en los medios colombianos. Fue una sentencia que recibió mucha aceptación en nuestra comunidad porque se trató de un caso en donde la Corte al final de su decisión redacta una especie de mensaje o de carta a un niño de 8 años para que él pudiera entender la situación que había sucedido y pudiera entender la decisión. En contexto, se trató de un caso en donde se intentó una acción de amparo por un agente oficioso, una comisaría de familia, para obtener la protección de los derechos fundamentales de un niño, a quien en adelante me voy a referir como Pablo, ya que este niño estaba en ese momento siendo cuidado por sus abuelos y pasando situaciones económicas bastante difíciles. No estaba siendo cuidado por sus padres porque su madre había fallecido y su padre en ese momento se encontraba preso por haber cometido actos de violencia sexual en contra del niño. Su madre en vida había dejado un beneficio económico, una pensión, pero no la estaba recibiendo el niño, sino que la estaba recibiendo su padre. Por lo tanto, la comisaria de familia, como agente oficiosa, inicia la acción de amparo o acción de tutela, buscando que la entidad aseguradora le pagara al niño directamente su pensión, pero los jueces de primera y segunda instancia negaron la protección porque consideraban que era un caso que debía ser resuelto por la jurisdicción ordinaria y no la constitucional en Colombia, y un caso de estos, pues en primera instancia podría durar 777 días y en segunda 298 días, es decir, se estaba dejando el niño en una situación de desprotección y sin ninguna protección provisional. Este caso afortunadamente fue seleccionado por la Corte Constitucional para revisión, y la Corte Constitucional hace un mayor análisis de contexto, cita al proceso a diferentes entidades públicas y privadas que podrían tener injerencia en la ejecución de la decisión, vincula el proceso al padre del niño, a sus abuelos, hace un estudio socioeconómico, analiza los grados de escolaridad del niño y sus cuidadores, revisa no solamente los aspectos normativos y jurisprudenciales, sino que hace un análisis detallado que permitió al final tomar la decisión de amparar el derecho fundamental a una vida digna de este niño, y le redacta el siguiente mensaje que voy a leerles. Apreciado Pablo, la Corte Constitucional está conformada por un grupo de personas conocidas como jueces que tienen entre sus tareas proteger los derechos de los niños y las niñas como tú. Hemos conocido tu situación. Sabemos que vives con tu abuelita y tu abuelito, a quienes quieres mucho. Sabemos también de las situaciones que viviste con tu papá y que probablemente eso te hizo sentir incómodo, triste y molesto. Después tuvimos conocimiento de que, aunque tu mamá no está contigo, ella te dejó un dinero para que puedas estudiar, comer, jugar y divertirte. También nos enteramos de que no estás recibiendo ese dinero. Por eso los jueces tomamos algunas decisiones para proteger tus derechos. Uno de los muchos derechos con los que cuentas es recibir y disfrutar del dinero que te dejó tu mamá. Por eso tu abuela recibirá cada mes en su cuenta del banco tu dinero y te ayudará a administrarlo hasta que cumplas 18 años. Tu abuela se encargará de utilizar tu dinero para que puedas estudiar y, si lo deseas, también ir a la universidad. Con ese dinero y con la ayuda de tu abuela, podrás comprar tus uniformes para el colegio, tu ropa, también podrás comer, jugar y divertirte. Hemos dicho que está bien que vivas con las personas que te cuidan, tus abuelos. Otro juez estará muy pendiente de decidir si puedes volver a ver a tu papá. Ese juez
a quien podrás conocer cuando quieras, estará preocupado por ti y tratará de hacer todo para que estés mucho mejor. No te preocupes, nadie te obligará a ver a tu papá, es solo si tú lo deseas. Recuerda que para nosotros es importante lo que sientes, tus preocupaciones, tus miedos y tus intereses. Por eso no olvides que en todo momento puedes exigir respeto de todos, de tu padre, de tus abuelos, de tus profesores, de quienes te cuidan. Todos deben hacer lo necesario para que puedas ser feliz. La comisaria acompañará y estará pendiente de lo que necesites y otro juez se va a encargar de que se cumpla lo que nosotros decidimos. Gracias por tu valentía. Al conocer tu caso nos dimos cuenta de que otros niños pueden estar pasando por tu misma situación y hemos tomado medidas para que eso no vuelva a suceder. Bueno, pues ciertamente un caso en donde se han analizado temas de violencia contra un niño, pues no es un caso del que se pueda esperar una sentencia que se califique como linda. Pero en este caso preciso, la justicia nos mostró su honor y nos mostró lo cercana que puede estar de las personas que lo necesitan. Por eso podríamos preguntarnos inicialmente, ¿sería que este caso, resuelto aplicando modelos de inteligencia artificial, habría podido ser resuelto de la misma manera? Y aquí quiero invitarlos a recordar las enseñanzas de nuestro maestro Michele Tarufo, y para eso he tomado como base uno de sus estudios, un artículo acerca de las decisiones judiciales y la inteligencia artificial, que fue publicado en el libro Páginas sobre Justicia Civil en el año 2009, y hago referencia al año, puede haber sido escrito antes, hago referencia al año porque entre el 2009 y el 2023 la inteligencia artificial ha ido a pasos agigantados. Así que antes de iniciar cualquier discusión y construir cada uno nuestra propia respuesta a ver si la inteligencia artificial hubiese podido resolver igual, es importante, y nos invita el maestro Tarufo, a hacer un paso previo, y es remitirnos a lo que es en la práctica toda esta actividad orientada a la toma de decisiones judiciales y a los razonamientos que hacen los jueces. Porque esta actividad está influenciada por muchos factores. Hay muchas variables que pueden determinar cómo va a ser una decisión judicial. Por ejemplo, el tamaño del tribunal, las reglas procesales aplicables, las reglas sustanciales, las circunstancias fácticas, la prueba con que se cuenta y los métodos que utiliza el juez para resolver. Y ante esta complejidad que envuelve la decisión judicial, el maestro Tarufo toma como puntos de partida tres aspectos básicos. El primero es que la decisión judicial puede y debe considerarse como un conjunto de elecciones entre hipótesis alternativas de decisiones posibles. Y la idea es que desde que el proceso empieza y durante todo su desarrollo, las partes están proponiéndole al juez proyectos o borradores de decisión. Por lo tanto, cuando el juez llega al momento de hacer una elección, de tomar una decisión, esa situación se caracteriza porque el juez tiene por lo menos dos proyectos para decidir y tiene la obligación de decidir entre el que considere más relevante o correcto. El segundo aspecto es que nos enseña el maestro Tarufo que la elección de una hipótesis de decisión en realidad está lejos de ser un problema simple. Por ello, nos enseña que una hipótesis de decisión trae consigo un conjunto complejo de afirmaciones y cada una de ellas responde a aspectos de hecho o de derecho. Es decir, cada una de ellas son una respuesta posible de decisión. Por eso, el juez debe hacer un análisis, una combinación entre las diferentes afirmaciones, entre los diferentes aspectos de hecho y derecho, para poder construir y determinar de allí cuál es la hipótesis más relevante que se puede presentar, porque son muchas hipótesis globales las que se pueden derivar. Y una vez hecha una elección de una hipótesis, el juez tiene que entrar a razonar. Y para ese razonamiento tenemos que recordar que el proceso tiene una estructura dialógica. Cada una de las partes formula su propia teoría del caso y al formularla también presenta las objeciones y refutaciones de la teoría del caso de la contraparte. Por eso, esa que es la principal fuente de hipótesis es la guía con la que cuenta el juez para poder escoger cuál es la más relevante. Por eso debe contrastar, debe comparar y al final elegir. Pero una vez elige la hipótesis que considera
correcta para la decisión final, ahí no para el trabajo del juez, porque ahora debe justificar esa decisión, debe demostrarle a las partes que esa hipótesis, que esa decisión que él ha elegido es la mejor alternativa dentro de las diferentes alternativas posibles, y debe justificar que está basada en buenas razones, que su juicio ha sido fiable, ha sido correcto y ha sido el mejor para las partes con base en los hechos y las pruebas disponibles. Por lo tanto, cuando entramos a analizar la viabilidad o la posibilidad de utilizar modelos de inteligencia artificial a esta labor que hace el juez, no podemos simplemente automatizar. Tenemos que hacer este recorrido y ser conscientes de todo lo que implica la actividad judicial para llegar a una decisión y justificarla debidamente. De allí que el maestro Tarufo nos plantee diferentes aspectos que deben ser objeto de análisis cada vez que se quiera crear un método, una herramienta o un modelo. Y es que, por una parte, aunque gran cantidad de estudios han estado orientados a conectar la lógica con la actividad del juez, lo cierto es que ese razonamiento judicial debe ser debidamente analizado y determinar si efectivamente puede ser llevado a términos de lógica computacional, es decir, a términos de inteligencia artificial, porque el razonamiento judicial no es un procedimiento simple. Por lo tanto, deben ser métodos muy sofisticados que sean capaces de realizar actividades que puedan imitar o estar cerca de la actividad del juez. Por ello, el problema es verificar si efectivamente la inteligencia artificial puede llegar a ello, y el maestro Tarufo hace evaluaciones y observaciones frente a 3 líneas de acción que en ese momento mostraban las investigaciones más avanzadas en materia de inteligencia artificial. Una primera línea de evaluación tiene que ver con la estandarización de procesos. Una segunda tiene que ver con la intención de racionalizar las decisiones discrecionales de los jueces. Y uno tercero es la aplicación de estos métodos directamente en la actividad de razonamiento que hace el juez. Y frente a la estandarización, el maestro Tarufo nos dice pues que ella tiene algo positivo, y es que se busca facilitar y agilizar los procedimientos. Para eso los procedimientos tienen que ser aquellos que se cataloguen como procedimientos simples, ¿sí?, frecuentes, que puedan ser repetitivos, pero cuando analizamos la realidad, esos procedimientos que nosotros calificamos como simples no son en realidad tan simples. Los casos fáciles, los casos simples en realidad son los menos frecuentes, la mayoría de los casos son los casos difíciles. Entonces es importante tener en cuenta que si se van a estandarizar procesos, consideraba el maestro Tarufo que serían aquellos en donde la actividad de la administración de justicia se parece más bien a la administración burocrática, es decir, tareas administrativas que faciliten y agilicen el trabajo del juez. El segundo punto, en cuanto a la intención de racionalizar las decisiones discrecionales de los jueces, toma el maestro Tarufo el caso de la intención de racionalizar las condenas en materia penal y hace referencia a la discrecionalidad regulada, y muestra que puede ser positivo en el sentido de que en materia penal la discrecionalidad regulada nos muestra ciertos puntos o factores que le dan límites al juez, por ejemplo, los mínimos y los máximos de la pena, el análisis que tiene que hacer el juez en cuanto a la edad, el estado mental del procesado, y estos son algunos factores que pueden previamente programarse o estudiarse. Sin embargo, en materia penal, el problema manifiesta y nos enseña el maestro Tarufo es que todo lo que tenga que ver con la racionalización de la condena, de las decisiones relacionadas con condenas, tiene una relación directa con la política criminal de los estados. Entonces no es simplemente tomarlo como un ejemplo de aplicación de la inteligencia artificial para garantizar igualdad en las condenas, sino que tiene que verse todo el estudio y todo el fondo que tiene en cada estado el respeto por la vida y la libertad. Como tercer punto, el maestro Tarufo hace referencia a la aplicación de la inteligencia artificial
en el análisis del razonamiento que hacen los jueces. Esa actividad orientada a justificar las decisiones judiciales, y nos recalca que el razonamiento judicial no puede reducirse a modelos lógicos simples, ni repetitivos, ni fijos o predeterminados, sino que tiene que tenerse en cuenta todas las complejidades que envuelven la actividad del juez para tomar la decisión, razonarla y justificarla. Por eso es muy importante tener en cuenta que las herramientas que se utilicen, que se creen, que se proyecten en materia de inteligencia artificial para tratar de realizar la actividad que hace el juez tienen que ser tan sofisticadas que permitan un adecuado estudio de los hechos, de las pruebas, con base en cada caso específico, porque no se puede generalizar. Y por eso propone el uso de modelos lógicos flexibles y diversificados como una manera promisoria de alcanzar una inteligencia artificial que pueda acercarse a la actividad que hace el juez. Y la invitación que nos hace es a entender que el problema genérico no es realizar a priori actos de fe en las omnicomprensivas virtudes de la inteligencia artificial, ni tampoco realizar actos a priori de incredulidad frente a la posibilidad de usarla para obtener, interpretar o representar el razonamiento judicial, sino que más bien deben tenerse en cuenta todas las tendencias y desarrollos orientados a su uso y evaluar constantemente si están bien orientadas y si son o no fructíferas. Vemos nosotros que hoy, más de 15 años después de la publicación de este artículo en el año 2009, la sabiduría del maestro Tarufo es irreemplazable. Estas evaluaciones y observaciones siguen plenamente vigentes. Y por eso, aunque en estos años hemos podido ver muchos avances que están orientados a facilitarnos herramientas que nos permiten agilizar el reparto de casos, herramientas que nos permiten solucionar en línea de manera directa conflictos, herramientas que hacen innecesario acudir al juez, como por ejemplo la blockchain, herramientas que facilitan análisis de casos, fijación de precedentes. Esto nos ayudaría de pronto a que no haya tanta creatividad frente a los argumentos que manifestaba el doctor Miguel. Estos sistemas necesitan una evaluación constante y considero personalmente que todavía no hemos llegado a ese grado de sofisticación que exigía el maestro Tarufo. Todavía estamos en desarrollo, por lo tanto, estas evaluaciones que él hace, los creadores, los programadores, deben tenerlas en cuenta, especialmente en materia judicial. Hoy los abogados, los profesores, los jueces contamos con muchas herramientas que nos facilitan a nosotros nuestro trabajo, nos lo facilitan en tiempos que son impensables para la actividad humana, y considero que el uso de estas herramientas obliga a los estados para que cuando se acoja alguna herramienta, los estados sean garantes de auditar que los sistemas sean fiables, que no puedan ser manipulados ni susceptibles de ataques que no solo interrumpan la actividad judicial, sino que también puedan causar perjuicios a las partes del proceso. Los estados deben verificar que los sistemas de inteligencia artificial estén dando los resultados esperados y especialmente que se respeten los derechos humanos y las garantías procesales. Uno de los interrogantes actuales es si se debe regular en cada estado si se acogen o no las herramientas de inteligencia artificial para la actividad judicial, o si se permite que los jueces libremente utilicen lo que está a su disposición. Y aunque nosotros tenemos todas estas herramientas excelentes, tenemos que recordar que el ser humano, cuando tiene esa necesidad de hallar justicia y acude a quien tiene la noble labor de administrar justicia, no solo busca que su conflicto sea resuelto, no solamente busca que una norma sea aplicada, también busca que la justicia lo abrace, que le muestre que está allí para él. Por eso en el caso de Pablo, del que les hablé inicialmente, podemos pensar que ese niño que hoy debe tener alrededor de 9 años, en unos años cuando sea un adulto, influenciado por la tecnología, cuando él piense en la justicia, cuando él recuerde lo que es la justicia, él no va a pensar en un algoritmo, él no va a pensar en una herramienta tecnológica,
él va a pensar en esos jueces, en esas personas encargadas de proteger a los niños y las niñas como él. Muchas gracias.